Sábado 4 de octubre de 2025. Bienvenidos al canal de Henry Paul, el joven estudiante de la Biblia. Hoy ponemos sobre la mesa un documento, la verdad, bastante singular. Sí, un texto que explora una cuestión teológica desde un ángulo, digamos que muy específico. Y que seguro va a generar conversación. El documento en cuestión se titula, y ojo al título, Mirar a una mujer soltera y codiciarla no es pecado. El autor firma como el hermano Henry. Y nuestra intención hoy es, sumergirnos en su argumentación. Queremos entender su lógica, ver qué textos usa para defender algo tan rotundo, ¿no? Que desear sexualmente a una mujer soltera, según él, no es pecado. Ni para solteros ni para casados. Vale, vamos a desgranar esto. Exacto. Y para eso nos vamos a fijar mucho en cómo interpreta ciertos pasajes bíblicos clave. Fundamentalmente Mateo 5, versículos 27 y 28, que son centrales para él. Y también veremos cómo define el concepto de pecado. Lo liga muy directamente a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Y es curioso cómo contrasta todo esto con lo que él llama el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Ah, sí, el SIA. Convendría aclarar un poco qué entiende él por eso, ¿no? Sí, por lo que se deduce del texto, SIA parece ser el término que usa el hermano Henry para referirse a las iglesias establecidas, las denominaciones o, las corrientes teológicas mayoritarias, básicamente aquellas cuyas interpretaciones él considera equivocadas o desviadas de lo que él defiende como la doctrina correcta. Entendido. Vale, pues vayamos al núcleo, a la tesis principal del documento. Es directa, vamos. Afirma sin rodeos que para un hombre, da igual si está casado o soltero, mirar con deseo sexual a una mujer soltera no es pecado. Y esto, claro, choca de frente con lo que se suele enseñar en muchos círculos cristianos. Choca totalmente, sí. Y el documento no solo lo afirma, sino que lo hace con un tono muy crítico hacia la postura contraria. Como decías, ataca a ese SIA, lo acusa de malinterpretar la Biblia. Dice que ese sistema confunde el deseo hacia una soltera con el adulterio en el corazón de Mateo 5. Y para el hermano Henry, esa confusión viene de leer ese pasaje fuera de contexto, de una forma, incorrecta. Pues vamos a ese pasaje entonces. Mateo 5, 27-28. Es como la piedra angular de su argumento, parece. ¿Cómo lo lee él exactamente? A ver, el texto dice, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». La interpretación del hermano Henry es muy literalista y específica. Su argumento principal es que Jesús habla única y exclusivamente de adulterio. Él recalca la palabra griega moigeo, y según la definición que él maneja en su escrito, moigeo se refiere solo, y esto es clave, a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. O sea que lo limita muchísimo. Muchísimo. Insiste en que no vale para cualquier relación fuera del matrimonio, ni para cualquier deseo, solo para violar el matrimonio de otro. Vale, reduce el adulterio a eso, desear a la mujer de otro. Precisamente. Y para apoyar esa lectura tan cerrada, conecta los versículos con los 10 mandamientos, con Éxodo. El versículo 27, no cometerás adulterio, lo ve como una cita directa de Éxodo 20.14, no acostarse con la mujer del prójimo. Hasta ahí, poca discusión. El punto clave, donde él pone el énfasis, es el versículo 28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Aquí el hermano Henry dice que esa mujer tiene que ser una mujer casada. ¿Y por qué? Pues porque conecta esa codicia con el 10º mandamiento, Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ajá. El énfasis está en de tu prójimo. Su lógica es, la ley prohíbe codiciar lo que es de otro. Por tanto, la mujer que no se puede codiciar pecaminosamente es la que ya tiene marido, la casada. Entiendo la línea de pensamiento. Si el mandamiento dice la mujer de tu prójimo, él interpreta que el mirar para codiciar de Mateo 5 se refiere solo a esa mujer, a la casada. Exactamente, esa es su interpretación. Y además, el documento insiste mucho en que Jesús no está inventando nada nuevo ni anulando la ley antigua. Cita Mateo 5, 17-18, donde Jesús dice, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir.
Para el hermano Henry, esto es la prueba de que Jesús solo está, digamos, reafirmando y explicando mejor la ley que ya existía sobre el adulterio, no tocar a la mujer ajena, y la codicia, no desear a la mujer ajena. No está ampliando la prohibición para incluir a las solteras. Entonces, la conclusión que saca el documento de Mateo 5 es que Jesús está diciendo, no solo no te acuestes con la mujer de otro, sino que ni siquiera la mires deseándola, porque eso ya es adulterio en tu corazón contra ese matrimonio. ¿Sería algo así? Así lo presenta el documento, ¿sí? Limita totalmente el adulterio en el corazón al deseo por una mujer casada. Cualquier deseo hacia una mujer soltera, según esta visión, queda fuera de lo que Jesús condena en ese pasaje concreto. Y lo afirma con una seguridad, bastante contundente. Vale, esa interpretación de Mateo 5 es un pilar. Pero para que funcione su argumento general, que desear a una soltera no es pecado, necesita algo más. Necesita definir qué es pecado de una forma muy particular, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. ¿Cómo define el pecado el hermano Henry? Justa. Esa es la segunda pieza fundamental de su construcción. Se apoya mucho en una definición, podríamos decir, muy legalista del pecado. La saca sobre todo de la primera carta de Juan. Cita 1 Juan 3.4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado igual a infracción de la ley. Suena simple, pero ¿de qué ley habla? ¿La ley en general? No. El documento es muy claro. Se refiere a la ley de Dios dada a través de Moisés, la ley mosaica. Su idea central es que algo solo es pecado si viola un mandamiento específico de esa ley. Si no hay una prohibición escrita y explícita en la Torá, entonces, para él, no es pecado. Es una visión muy centrada en el código escrito, ¿verdad? ¿Usa más textos para apoyar esto? Sí, también acude a Pablo, a la carta a los Romanos, para reforzar esa conexión entre pecado y ley. Cita Romanos 3:20, la segunda parte. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El argumento es que la ley actúa como un detector. Es el estándar que nos dice qué está mal a los ojos de Dios. Sin ley, no sabríamos qué es pecado. Y profundiza más con Romanos 7, versículos 7 y 8. Lo presenta así, cito, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vuelve a la codicia. Exacto. Para el hermano Henry, esto confirma que incluso lo que entendemos por codicia prohibida está definido y limitado por lo que dice la ley mosaica, específicamente por ese 10º mandamiento que ya vimos. Vale, entonces, a ver si lo he entendido bien. Las piezas serían, la ley mosaica define qué es pecado. La ley mosaica, según su lectura de Éxodo 20, prohíbe codiciar a la mujer casada, la del prójimo. Y Mateo 5, según él, solo confirma esa prohibición concreta. ¿Así? Exactamente. Esa es la cadena lógica que construye. Y la implicación que saca de ahí es radical. Si el pecado se define solo como saltarse un mandato explícito de la ley de Moisés, y si esa ley solo prohíbe codiciar a la mujer casada, entonces cualquier acto o deseo que no esté prohibido explícitamente en esa ley, pues no puede ser pecado. Y ahí es donde cierra el argumento sobre las mujeres solteras. Si seguimos esa lógica tan legalista, si pecado es solo violar la ley escrita, y la ley escrita, según él, solo menciona a la mujer casada respecto a la codicia, pues la conclusión inevitable, desde su punto de vista, es que desear a una mujer que no está casada, o sea, a una soltera, no rompe ningún mandamiento explícito de la ley mosaica. Y si no rompe la ley, entonces, según su definición de un Juan 3.4, no es pecado. Y lo dice así tal cual, sin matices. Con una rotundidad absoluta. Hay una frase en el documento que lo deja clarísimo, es muy enfática. Dice algo así, cito de memoria, pero la idea es esta. En ninguna parte usted jamás va a encontrar un solo texto de la ley donde se prohíba codiciar mujeres solteras. Lo fascinante, si lo analizamos, es cómo todo el castillo de naipes se apoya en esa supuesta ausencia de prohibición literal. Es la clave de bóveda de su tesis. Totalmente. La especificidad con la que limita el mandamiento es crucial. Y fíjate que no entra a valorar otros principios bíblicos sobre pureza, intención, santidad, que otras interpretaciones sí podrían aplicar.
Él se ciñe estrictamente a si hay o no un no harás literal en la ley para este caso. Por lo tanto, la conclusión final a la que llega el hermano Henry, basándose en su lectura particular de Mateo 5, su definición legalista de pecado con 1 Juan 3 y Romanos, y su análisis de Éxodo, es que desear sexualmente a una mujer soltera no es infracción de la ley, y por eso no es pecado. Y recalca que esto vale tanto para hombres solteros como casados. Esa es la conclusión que presenta el documento, y la defiende con mucha vehemencia, presentándola casi como una revelación necesaria contra errores doctrinales muy extendidos. Bueno, entonces, resumiendo un poco todo esto, hemos visto la argumentación del hermano Henry en este escrito: mirar a una mujer soltera y codiciarla no es pecado. Su idea central: ese acto no es pecado. Y para defenderlo se basa en puntos muy concretos. Primero, una lectura muy restrictiva de Mateo 5, 27, 28. Jesús solo habla de adulterio y codicia hacia mujeres casadas, conectándolo con Éxodo. Segundo, una definición de pecado muy legalista. Solo es pecado lo que rompe la ley mosaica escrita, apoyándose en 1 Juan 3.4 y Romanos. Y tercero, la afirmación de que en esa ley mosaica no hay ninguna prohibición explícita contra desear a mujeres solteras. Efectivamente. Lo que hemos visto es un ejemplo claro de una forma de interpretar los textos, una hermenéutica muy rígida, muy particular. Se basa mucho en el literalismo, en un enfoque legalista centrado en mandamientos explícitos, y delimita de forma muy precisa el significado de palabras clave como adulterio o codicia, siempre según cómo aparecen en la ley mosaica, tal como él la lee. Todo su argumento depende de esa premisa. Si algo no está prohibido letra por letra en la ley, entonces está permitido. Es una postura que, no deja indiferente. Genera debate seguro. Desde luego. Y este análisis de la postura del hermano Henry, pues claro, nos lleva a pensar. Esto abre una cuestión importante sobre la hermenéutica, ¿no? Sobre cómo distintas maneras de leer pueden llevar a conclusiones tan diferentes partiendo de los mismos textos. Otras visiones teológicas, por ejemplo, podrían dar mucho más peso a la intención que hay detrás del mandamiento, al espíritu de la ley, no solo a la letra. Claro. Podrían leer Mateo 5 de forma más amplia, no solo como adulterio legal, sino como una condena de la lujuria como tal, del deseo desordenado en el corazón, sin importar si la persona deseada es soltera o casada. También podrían decir que el pecado no es solo romper la ley mosaica, que hay otros principios en la Biblia: amor, santidad, pureza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El enfoque del hermano Henry es coherente dentro de sus propias reglas, legalismo, literalismo, pero choca bastante con interpretaciones más globales o centradas en principios éticos más amplios. Es fascinante ver cómo una lectura tan específica de unos pocos versículos puede llevar a algo tan controvertido. Y nos deja pensando, ¿hasta qué punto que algo no esté prohibido explícitamente en un código legal antiguo como la ley mosaica significa automáticamente que es moralmente aceptable en el conjunto de la ética bíblica? ¿Y cómo se equilibra la letra de la ley con lo que Jesús y los apóstoles dijeron sobre el corazón, sobre el espíritu de los mandamientos? Es complejo. Da para seguir reflexionando. Dale like al vídeo, comparte y suscríbete para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal.